¿Qué imagen se le viene a la mente cuando usted piensa en la política? ¿Qué opinión tiene de los políticos? Mire, muchas veces pensamos que la política solamente la ejercen pues aquellas personas que están en mítines, que están haciendo campañas, los que van y piden el voto, los que aparecen en las noticias haciendo alguna declaración o robando o excusándose de la falta de resultados, los de los partidos. El filósofo griego Aristóteles definió al ser humano como un son político, un animal político, un ser capaz de vivir en sociedades organizadas políticamente. En origen, todos tenemos la capacidad de hacer política, pero no todos la ejercemos ni nos involucramos. ¿Qué podría mejorar si todos tuviéramos participación justamente en esta arena, en la arena política? Puedo, siendo tal vez estudiante, ama de casa, obrero, profesionista, dedicarle tiempo a la política. ¿En qué momento fue que le dejamos toda la responsabilidad a unos cuantos y empezamos a ser una sociedad víctima de sus acciones y también de sus omisiones? Hoy en Crea tus oportunidades hablaremos de la política. Mire, no es de la grilla, sino de la política como el ámbito que nos permite crear una mejor sociedad. Para hablar de este tema, saludo a la politóloga Carmina Rodríguez, experta en estos temas del análisis político. Carmina, ¿cómo te va? Bienvenida, muy buenas noches y un gusto, como siempre, pues tener la oportunidad de contactar contigo ahora a través de esta plataforma. Bienvenida, Carmina. Muchas gracias, Tali. Me da tanto gusto estar contigo. Saludos a todas las personas que amablemente se conectan. Muy agradecida. Al contrario, gracias Carmina. Y bueno, pues seguramente usted la recuerda, porque bueno, también Carmina tuve el honor de que fuera mi colaboradora varios años en esa estación de radio. Y bueno, siempre los análisis, Carmina, tus análisis encendían a la gente, ¿no? Para bien, para mal, unos a favor, otros en contra, pero de eso se trata también la política, ¿no? Que es justamente el tema que nuevamente nos une. Y bueno, quisiera empezar por digamos, por esta parte de realmente todos tenemos la capacidad de participar en la política o se necesita capacitación especial, algún tipo de habilidades de comunicación. ¿Cómo lo adviertes tú? Mira, Tali, lo que me gustaría decirles hoy, lo que me propongo hacerles saber hoy es que la política es una oportunidad para que todos podamos tener una mejor vida, hoy y en el futuro. De tal manera que la política no es algo exclusivo de los profesionales. La política son todas las actividades que se desarrollan en el ámbito de lo público, todo lo que nos concierne, todo lo que son, digamos, de la ciudad, de los ciudadanos, la manera en cómo decidimos las cosas que nos afectan en común. Eso es la política. No necesariamente tenemos que pensar que solo la política es partidista o la que hacen en el gobierno o la que hacen en los congresos. No, la política en términos generales es una actividad inherente a los seres humanos en función de que somos sociales y que nos relacionamos con los demás y la manera en cómo hacemos que nuestra relación con los demás se dé en un ámbito público armonioso. Eso es hacer política. Hablar de política, opinar de política, es hacer política. Y para eso todos lo hacemos, nos guste o no. Digamos, no me gusta, es que yo no me involucro, es que eso es cosa de gente fea, es que son corruptos. No, la imagen pública que tienen los políticos ha demeritado mucho el interés de la gente de participar. Nadie se quiere involucrar con algo que nos haga sentir sucios o corruptos o rateros o bandidos o vividores o aviadores. Todos estos calificativos que le damos a los políticos nos hacen sentir un rechazo de inmediato. La manera en cómo nos vivimos respecto de lo que hacen los políticos nos duele, nos afecta y por lo tanto tenemos una concepción que es negativa. Pero es justo el momento de hacer las cosas diferentes para que nosotros, uno, dejemos de ser víctimas de lo que hacen los demás. Dos, sepamos que lo que nosotros hacemos los afecta de manera directa, mucho más directa que lo que hacen los políticos profesionales en el ámbito de las decisiones de gobierno o las decisiones legislativas. La política que nosotros hacemos o dejamos de hacer en nuestro entorno inmediato es lo que nos afecta de manera cotidiana. Entonces no podemos sustraernos, no podemos decir,
yo no hago política. Claro que tienes que hacerlo. Y es además algo virtuoso, es además algo que te compromete con tu comunidad y que te compromete con tu familia. Entonces, primero, y lo más importante que me propongo hoy es decirles, la política representa una oportunidad para tener una mejor vida hoy y modificar o plantear la vida que queremos en el futuro, en términos colectivos. A ver, Carolina, y esta oportunidad que representa la política, seguramente más de alguna persona dirá, ¿y a qué hora? Si trabajo, no tengo tiempo. O ¿de qué sirve que yo quiera hacer bien las cosas cuando viene toda la corriente en contra, ¿no? Parezco el salmón, entonces voy nadando contra la corriente. A ver, ¿qué decir ante estos, no sé si llamarles argumentos, excusas o por lo menos, bueno, razonamientos, ¿no? O razones que alguien puede esgrimir para decir, por esto yo no me involucro en la política? Porque no lo hacen de manera consciente, pero finalmente se están involucrando en la política. Es decir, cuando van a una reunión de la Junta de Padres para hablar de los temas comunes de los hijos, están participando en política, están buscando una manera de decidir las cosas que les afectan a todos. Eso es política. Cuando hay una reunión vecinal, ya sea con tu cuadra o con tu colonia, eso es hacer política. Cuando tú en la sala de tu casa, en la mesa de tu casa, hablas de política, estás haciendo política. La manera en cómo tú vives, cómo te asumes como ciudadano con tus deberes, con tus derechos, es hacer política. Entonces, si tú me dices, ¿a qué hora? Ah, bueno, pues cuando vas caminando y respetas los señalamientos, cuando no te pasas el alto, cuando respetas al peatón, cuando respetas al ciclista, cuando entiendes el trabajo de la autoridad, cuando te involucras y dices, a ver, yo conozco los reglamentos, sé a qué tengo derecho y a qué no. Cuando tú denuncias, cuando tú protestas, estás haciendo política y lo estás haciendo de manera cotidiana, es casi como respirar. Ni siquiera nos damos cuenta que lo estamos haciendo, pero es fundamental que lo hagamos. Y si sabemos que lo estamos haciendo, pues todavía más importante es saber que lo podemos hacer mejor. Y por ejemplo, en casa, Carmina, también ejercemos o por lo menos vamos como delineando cómo vivir en la política. Por supuesto que sí. La parte más importante es que los ciudadanos y la política, la formación, se da en casa. En casa se discuten las decisiones políticas y yo creo que tenemos que cambiar una serie de condicionamientos y de creencias. El otro día estaba escuchando tu programa con la maestra Márquez y me encantaba porque decía, no podemos tener un futuro financiero mejor si no nos damos cuenta de las creencias que tenemos y las corregimos. En esto es exactamente lo mismo. Tenemos una serie de condicionamientos que nos impiden tener una mejor participación política, tener una vida colectiva mucho más eficiente. Y una es, no se habla de política. Claro que no. Tienes que hablar de política. Es importante hablar de política. Las decisiones políticas se toman en casa. Está muy, pero muy comprobado que, por ejemplo, una mamá que habla de temas de política en su familia influye en al menos 10 personas. Entonces es sumamente importante. Las mujeres tienen una participación importante en la vida política del país, a partir de cómo ejercen su liderazgo y a partir de cómo les enseñas a tus hijos con el ejemplo de cómo son buenos ciudadanos, cómo respetan las leyes, dónde están los límites, cómo se relacionan con los demás, cómo establecemos una comunidad armoniosa. Eso es hacer política. Oye, Entonces, Carmina, y ahorita que te escuchaba hablar de estos temas, qué extraño, pero bueno, hay temas que se convierten en tema tabú y cada vez la lista se va haciendo más grande, ¿no? Antes decían, mira, no hables de religión, de fútbol, ni de política. Ya le podemos agregar sexualidad, dinero, COVID, ¿no? Entonces, de repente como que la lista se va haciendo muy grande. ¿Cómo claro, y te podría quedan puros temas aburridos, así como el clima, ¿no? la novela, ¿no? Entonces, de repente es como, ¿no? Habiendo temas muy trascendentes, ¿no? Pero a ver, ¿cómo dialogar, cómo hablar de política sin dividir? Porque pareciera que detrás de este señalamiento, ¿no? De no toques estos temas es, vamos a salir peleadas, Carmina. Entonces, mejor no hablemos de política porque tú piensas de una manera, yo pienso de otra.
y como que somos incapaces de escucharnos. ¿Cómo tendría que ser ese diálogo en materia política? Mira, Teli, lo primero que debemos saber es que no debemos tenerle miedo al disenso, especialmente si estamos hablando con la gente cercana, con la gente que queremos, cómo tomamos decisiones respecto de política, cómo estamos viendo la situación del país o del Estado o de nuestra comunidad. Si estamos hablando con la gente que nos valora y que valoramos, no debemos tenerle miedo al disenso, porque todos tenemos la capacidad de expresar lo que nosotros pensamos siendo cuidadosos con los demás. Un aspecto básico, fundamental, que debemos tener como una regla general para nuestra vida en lo público y en lo privado es cuando hables, sea asertivo, di las cosas que tienes que decir en el momento que las tienes que decir, de la forma en la que es más apropiada decirlos. Entonces, evita los insultos, evita la grilla. O sea, cuando la gente dice, yo no quiero política, a lo que se refieren es a la grilla, a esta confrontación denostativa, que no tiene nada que ver con los argumentos, que no tiene nada que ver con las ideas. Entonces, hablar de política implica no tenerle miedo al disenso. El disenso genera cambios, genera que tú puedas tener una perspectiva distinta, te ayuda a conocer al otro, a saber qué es lo que piensa y qué es lo que tiene como aspectos importantes en su vida. Entonces, es muy enriquecedor. No tenemos por qué pelearnos, simple y sencillamente podemos entender, hay puntos en los que estamos de acuerdo y hay puntos en los que no estamos de acuerdo, pero siempre te vamos a privilegiar llegar a un punto en donde seamos capaces de respetarnos y seamos capaces de tomar la decisión en lo que sí estamos de acuerdo. En lo que no, podemos esperar otro momento, pero en lo que sí estamos de acuerdo, que nos favorece mutuamente, entonces adelante, no le tengamos miedo, podemos hablarlo sin ningún problema, no pasa nada, tenemos que acostumbrarnos a que los demás no siempre piensan como nosotros y que nosotros no siempre vamos a estar de acuerdo con ellos, y está bien. En esto de la política también involucra o implica mucha emoción, ¿no? Implica también, pues, esa percepción, ¿no? Que cada quien va a tener de un personaje, ¿no? De un político, de un partido, de una política pública. Y en este sentido, ¿cómo lograr esos puntos de convergencia cuando mucho de lo que vemos ahora en esta polarización social tiene que ver con yo amo a tal político o a tal corriente ideológica o yo odio a tal político o tal corriente ideológica, como que aquí es, híjole, blanco o negro, ¿no? ¿Cómo lograr esto cuando es un asunto de percepción a veces, o creo muchas veces inconsciente, Carmina? Es muy inconsciente, lo hacen a partir, esta polarización se hace a partir de técnicas de propaganda y las técnicas de propaganda van dirigidas directamente a la parte inconsciente, la parte de nosotros que no piensa, la parte que se mueve por el estímulo emocional. Entonces dejamos de pensar, dejamos de tener un criterio propio. Entonces eso nos está haciendo muchísimo daño. Para mí la parte central de este punto es cuando me enfrento a una situación así, cuando digo, yo tengo que leer los periódicos todos los días, varios periódicos al día, estoy permanentemente recibiendo toda la información y llegan momentos en los que de verdad me enojo. O sea, digo, ¿cómo es posible que esté pasando? Pero llega un punto en donde digo, a ver, céntrate otra vez. ¿Cuál es tu compromiso? ¿Tú con quién estás comprometida, Carmina? ¿Tú con quién te comprometiste políticamente? Yo me comprometo conmigo, con mi comunidad y con mi país. Y entonces, si en ese compromiso tengo claro que lo que estoy buscando en mi opinión, en mi participación, en la manifestación de mis ideas, en la manera en cómo me conduzco con los demás, está centrado en buscar el bien, el compromiso con mi comunidad, con mi familia, con mi país, lo que haga el que está de este lado y lo que haga el que está del otro lado es irrelevante. Voy a juzgar de la misma manera, con los mismos parámetros objetivos, lo bueno que haga uno, lo bueno que haga el otro, lo malo que haga uno, lo malo que haga el otro, porque mi compromiso no está con ninguno. Incluso si fuera militante activo de algún partido político, incluso por encima de esa militancia está mi compromiso con México, está mi compromiso con el país, con eso es con lo que yo de verdad debo estar comprometida políticamente hablando. Entonces, creo que es un momento en el que los ciudadanos debemos
pensar realmente que debemos superar esta etapa. La manera en la que podemos tener una mejor participación de la política es a partir de la narrativa que nosotros nos hacemos, no de la que consumimos, de la que nos están dando. Y la narrativa propia es, en este momento, qué decisiones son más favorables para mi presente y para mi futuro. O sea, qué decisiones voy a apoyar, porque sé que esas decisiones van a traer un cambio positivo para mi país o para mi municipio o para mi estado. Y las decisiones que desde mi perspectiva, claro, bien informada y todo esto, no son de acuerdo a lo que yo pienso, entonces no tengo por qué aceptarlas y tampoco tengo por qué callarlas. La capacidad de protesta es extraordinariamente valiosa. Y en México, una y otra vez parece que se diluye. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta que hacer política también significa decir lo que no nos gusta y tener esa capacidad de protestar. Entonces, concéntrate en tu compromiso. Cuando estés en una disyuntiva de ¿cuál de los dos tiene razón? Pues a ver, ¿cuál de los dos tiene razón con base en qué? ¿Cuál de los dos está siguiendo el compromiso auténtico y se asemeja al compromiso que tú tienes hacia el bien de tu país, ¿no? Hace un momento hablabas, Carmina, de la imagen pública que se tiene de los políticos y de la política, una imagen negra, ¿no? Es decir, una imagen corrupta, una imagen que nadie quiere como ir cargando con ella, ¿no? Que no me asocien con ese ámbito tan corrupto. ¿Qué debería de cambiar primero? Porque creo que es como el huevo y la gallina, ¿no? Que cambie primero esa imagen, ¿no? Que cambie la manera de hacer política por parte de los políticos, o va a cambiar en la medida en que cada vez más ciudadanos comunes y corrientes se vayan involucrando en estas decisiones. ¿Cómo se vive este cambio de imagen pública? Mira, te lo voy a poner como lo manejan en la economía, ¿no? Ahí tienes dos líneas, la línea de la demanda y la línea de la oferta. La demanda es lo que nosotros estamos dispuestos a comprar y entonces los que ofrecen se ajustan a lo que nosotros estamos dispuestos a comprar. No es al revés, nosotros no nos ajustamos a lo que nos quieren vender. En la política es exactamente igual. El cambio siempre viene desde la sociedad y a partir de la sociedad, los partidos y todos los que tengan una propuesta tienen que enfocarse y adecuarse a eso. El asunto es que lo pueden enfocar y lo pueden adecuar cuando están en el tiempo de campaña, porque por supuesto que estudian cuáles son las preferencias de la ciudad, de las personas, cuáles son los problemas más importantes, incluso cuál es la manera de hablar con ellos. Una de las cosas más valiosas que tiene el presidente como un activo político es que encontró la forma de hablar el lenguaje que la mayoría de los ciudadanos identifica como algo familiar, algo que te resulta normal y que por lo tanto estés dispuesto a aceptarlo sin mayor cuestionamiento. Pero no necesariamente es eso lo que nosotros debemos comprar. O sea, tú no compras algo porque te dicen que es maravilloso. Cuando compras algo, normalmente, o para allá vamos muchos de los consumidores, ves, por ejemplo, las reseñas que hay, las opiniones que tienen los demás, si funcionó, si no funcionó. Buscas una forma en la que lo que te están ofreciendo se adapte a lo que tú quieres. Y lo que tú quieres, tiene que tenerlo muy claro. ¿Cuáles son las cosas que tú quieres para tu país? ¿Cuáles son las cosas que tú quieres para tu comunidad? Y en función de eso, vas a decirle, oye, partido, con la pena, tú podrás haberte desgarrado las vestiduras en tus procesos internos, pero la verdad, tus candidatos no me convencen. Los partidos políticos en México son los que tienen la peor evaluación de imagen pública te iba a decir, en el mundo entero. Pues sí, casi. La gente no confía en los partidos políticos y es una pena, porque son fundamentales para el desarrollo democrático. Pero lo cierto es que los partidos políticos no están haciendo su trabajo, no están educando a la gente, no le están dando una formación política, no están mejorando su cultura política y sobre todo, lo más importante, no están siendo el vehículo que comunique a la sociedad con el poder. Los partidos políticos se dedicaron a controlar el acceso de las élites propias
para sus beneficios personales y entonces dejaron de ver a la sociedad, dejaron de entender que los partidos son ese vínculo que está buscando cuáles son los mejores hombres y las mejores mujeres que están en la sociedad, que ya tienen un liderazgo reconocido y entonces les dan la posibilidad de que lleguen al poder porque son gente valiosa. Esa parte es la que tenemos que cambiar y creo que se está logrando, al menos en esta pequeña coyuntura que vamos a tener en el próximo proceso electoral. Muchos de los partidos políticos deben ser generosos y deben voltear a la sociedad para decirles, oye, te ofrezco mi registro para que tú seas quien llegue a ese cargo, esa posición de poder, esa posición privilegiada de tomar decisiones porque representas a una sociedad. En eso tendríamos que estar trabajando. Y eso es una oportunidad para muchísimas personas, para muchísimos liderazgos que son sumamente valiosos y que sin tener que haber participado en una, digamos, en una carrera política partidista, resultan sumamente valiosos para nosotros como ciudadanos y nosotros también tenemos que estar dispuestos a darnos cuenta dónde están y a saber si los vamos a apoyar, independientemente de las siglas de partido. A ver, y ahí viene un tema también importantísimo, el llamado voto duro, ¿no? Gente que se casa tal cual con colores, ¿no? Con unas siglas, con un partido, no me importa, ¿no? Hayan hecho bien, mal, como sea, bonito, feo, sigo votando por el mismo partido. A ver, ¿eso es válido en una sociedad tan cambiante como la que estamos teniendo? Y más, ¿no? Este año, yo creo que una de las características fue volátil, ¿no? O sea, todo cambia en el momento, ¿no? Al segundo. ¿Es válido todavía el voto duro? Es decir, ¿es viable o sano para una sociedad democrática? Qué pregunta tan complicada. ¿Es válido el voto duro? Sí, en las democracias en donde está muy consolidado y donde las opciones políticas son, por un lado, son pocas y por otro lado está perfectamente delimitado cuál es su diferenciación política, ¿no? En México no, en México los partidos políticos crecieron, son muchos y están identificados digamos, en el centro, se convirtieron en ese tipo de partidos que le llaman cacha todo, ¿no? Tienen en su oferta programática todo. Le dicen que sí a los que quieren abortar, le dicen que no a los que no quieren abortar, le dicen que sí a los gays, le dicen que sí a los que no quieren a los gays, le dicen, a todas las cosas polémicas les dan entrada porque tienen una incapacidad para tener una definición ideológica. Entonces, en un partido, en un país que no tiene partidos con una definición ideológica, el voto duro es muy, muy complicado y es muy nocivo, porque entonces el voto duro lo que está haciendo es reflejar un clientelismo electoral. La gente vota por un partido porque ha sido beneficiado con un programa social que en este momento, por ejemplo, hablándolo así sin pelos en la lengua, en este momento les está dando dinero en efectivo a un casi 70% de la población. Entonces, cuando salen las encuestas y dicen la aprobación y todos dicen, es que ¿cómo me sorprende? ¿Por qué te sorprende? 7 de cada 10 mexicanos están recibiendo dinero directamente en su bolsa y eso forma clientelas. Esas clientelas en México se transforman en voto duro y claro que son muy nocivas, son muy peligrosas. La verdad es que vuelvo al punto, voto duro, ¿por qué? ¿Con quién tienes tu compromiso político? Si eres un ciudadano común y corriente, tu compromiso es con México. Si participas en un partido político, tu compromiso es con México. Si eres de una religión, tu compromiso es con tu país. Punto. O sea, seas de lo que seas, con cualquier corriente que tú te identifiques, tu compromiso político, en primer lugar, es tu comunidad y tu país. Entonces, yo creo que no hay necesidad de tener votos duros en este momento. Y este ámbito de la política, Carmina, y viene otro tema que también se ha vuelto, ahora que hablabas como de esas banderas, ¿no? Polémicas, ¿no? Que si los gays, que si los ambientalistas, los ciclistas, bueno, todo. También aparece el tema de las mujeres como tema polémico, ¿no? Las feministas y demás. ¿Por qué la política, la esfera de la política, ha sido históricamente cooptada o tomada por los hombres?
A ver, la pregunta va, ¿es porque realmente a las mujeres en su momento no les interesó o es porque había obstáculos reales, impedimentos reales para llegar? ¿O es que en el fondo numéricamente les interesa más a los hombres que a las mujeres? ¿Tú cómo lo adviertes? Porque sé que también eres una conocedora y una estudiosa de este tema. Y me encanta, además, me encanta, me gusta mucho. Son todos los factores que señalaste, todos están juntos, Tali. Una es la imagen pública que tenemos de la política no tiene nada que ver con la imagen que tradicionalmente teníamos de las mujeres. ¿Por qué una mujer tendría que salir de su casa y querer involucrarse en algo que es sucio, que es corrupto, que es terrible, que no tiene horarios, que no es compatible con tu vida familiar, que no es compatible con tu vida de pareja, que los acuerdos se toman en lo oscurito, que casi siempre son en la noche en una cantina, que ¿cuál es la opción para que las mujeres participen en eso? Es decir, no tendría ningún sentido. Eh, pero también es cierto que es algo que se ha dado de manera cultural desde toda la vida, desde toda la existencia. Y tiene que ver con la manera en la que nosotros tenemos la imagen de poder. Es más, vamos a hacer un ejercicio. Cierran sus ojitos, imagínense algo que le represente una imagen poderosa, algo, una imagen de poder en su mente. ¿Qué les viene a la cabeza? ¿Qué te vino a la cabeza, Tari? Luz, un Luz. rayo de luz. Ajá. Ok. Yo te puedo asegurar que la mayoría de las personas cuando piensa en poder político, cuando piensa en poder humano, tiene figuras masculinas. Nosotros no asociamos en la imagen pública el poder político con una mujer y eso es algo que se ha dado de manera cultural por cientos de miles de años. Bueno, mira, te voy a presentar este libro, me encanta, es un librito chiquitito, es de una socióloga británica y ella empieza a hacer una investigación en donde dice, ¿por qué no le creemos a las mujeres en el poder? ¿Por qué las mujeres han tenido tanta dificultad para acceder al poder? Y entonces dice, logra documentar que fue en la Odisea de Homero cuando encuentra el primer documento, o sea, el primer referente documentado en donde un hombre le dice a una mujer, cállate. Y dice, en la Odisea de Homero Telémaco, que era el hijo de Penélope, después de que Penélope se pasa ahí toreando a los pretendientes y siendo sagaz y astuta, una mujer madura, inteligente, todo, llega un día el hijo y le dice, madre mía, vete adentro de la casa y ocúpate de tus quehaceres, del telar y de la rueca. El relato estará al cuidado de los hombres. El relato es, en este caso, el discurso de lo público, de lo político. Y dices, ¿cómo es posible que una mujer fuerte, inteligente, que pasó todas las adversidades, permite que un muchachito, que es su hijo, la calle y le quite la posibilidad de hablar en público? Y estamos hablando de la Odisea, y esa fue la primera vez que se documentó. Entonces, hay una serie de condiciones que nos han hecho creer que tradicionalmente las mujeres no tenemos voz en la esfera pública, no somos capaces de hablar en público. Por ejemplo, a principios del siglo IV, Aristófanes escribió una comedia, las asambleístas o las juntadoras también la conocen, en donde se burlaba de la posibilidad de que las mujeres hicieran cargo del gobierno. O, por ejemplo, en otro libro, Ovidio, en Las Metamorfosis, dice que Júpiter se enojó porque una mujer estaba hablando y entonces la convirtió en vaca para silenciarla, porque las mujeres no tienen la capacidad de hablar. Entonces, las mismas expresiones o las mismas condiciones que estaban ya presentes en ese mundo, digamos, de la literatura clásica, siguen estando presentes ahora. Sigue habiendo muchas barreras en donde la mujer no tiene posibilidad de hablar en lo público y hablar de la política. Digo, cada día es menos y a lo mejor la gente más joven va a decir, esta está diciendo puras sandeces, porque ya tienen una participación más activa, ya tienen más mujeres que resultan un modelo, pero ha sido una lucha de toda la vida, ha sido una lucha de años. Sí hay condiciones estructurales, culturales y también de impedimentos legales
que propician que una mujer no participe en política. Y eso es algo que se tiene que ir modificando necesariamente. Y esta proclividad, vamos a llamarla así, a que cuando hay una mujer pública, me refiero a alguien que ostenta un cargo público, que llegó por el voto popular, que es secretaria de Estado, cualquiera que sea su función, ¿por qué existe la proclividad, Carmina, a verla con una lupa muy diferente y a medirla con una vara muy diferente a cómo se mediría a un hombre en el mismo puesto? Por ejemplo, una gobernadora contra un gobernador, y a la gobernadora le esculcan hasta qué tipo de reloj usa y por qué se maquilló tanto, por qué no se maquilló, y al hombre no le están como cuestionando, oye, se quedó calvo o ya le salió cabello, ¿no? Se lo implantó. ¿Por qué estas diferencias al momento de evaluar el desempeño de un hombre y de una mujer en la política? Es también por esta razón cultural, Tali. Nosotros no estamos acostumbrados a valorar a las mujeres, a imaginarlas como una fuente legítima de poder. Entonces, cuando una mujer accede a un puesto de poder, lo primero que pensamos y que incluso ellas mismas piensan es que están ocupando un puesto que no les corresponde, al que no tienen derecho, al que llegaron allí porque lucharon mucho y porque tuvieron que vencer una serie de batallas increíbles. Y entonces es tanto así como en un principio, por ejemplo, en los 40 les decían a las mujeres, ah, sí, ¿quieres trabajar? Muy bien, ve a trabajar, pero pobre de ti si la casa está descuidada. Uy, te va a ver muy mal si los niños. Exactamente lo mismo. Ah, sí, ¿quieres participar en la política? Muy bien, pero fíjate bien, te voy a poner ahí la lupa y cualquier cosa que digas, me voy a encargar de hacerle saber que no eres capaz. Y la verdad es que debemos exigir niveles de preparación equitativos para hombres y para mujeres. No tiene por qué ser diferente, porque hablando en términos estadísticos, hay más mujeres capacitadas participando en la toma de decisiones en la política o en la economía o en la empresa que el nivel de preparación académico, técnico que se le pide a un hombre. Entonces, eso tiene que cambiar, definitivamente tiene que cambiar. Pues el próximo año viene el momento, uno de los momentos, uno solamente de los momentos importantes para asumir este papel del que tú nos has hablado, Carmina, de ser responsables, que es con el voto. Pero a ver, para mucha gente, el hecho de ir a la casilla, cruzar la boleta y depositarla en la urna es, ya terminé, así como ya hice mi tarea, soy una ciudadana responsable, lo publico en Facebook y me voy a dormir, ¿no? ¿Qué viene antes o qué tendría que venir antes y qué tendría que venir después del voto, Carmen? Tu compromiso. Y vuelvo al punto, ¿con qué te comprometes, no? Si tu compromiso está con la expectativa de un mejor país, entonces primero tendrías que revisar con cautela cuáles son las opciones que tienes. Y, por ejemplo, en el próximo proceso electoral, nosotros vamos a tener en nuestras manos una responsabilidad enorme y es, independientemente del partido que quieras votar, la parte importante es cómo mantenemos o no el sistema de contrapesos que permita que nuestro sistema político se mantenga estable. Entonces, mucha gente ha dicho, ay, es que quieren hacer como votos a favor o votos en contra de López Obrador. No se trata de lo que quiera López Obrador, se trata de que nosotros tengamos claro qué es lo mejor para nuestro país en términos institucionales. Si lo mejor es que haya todo el poder entregado a un solo hombre que tenga una mayoría que le permita hacer lo que quiera, que le permita ni siquiera discutir las leyes o ni siquiera discutir las políticas o no rendir cuentas o estamos comprometidos con un México participativo, democrático, en donde las decisiones, por difíciles que sean, se dialogan, se deliberan y escuchan lo que tiene que decir el otro y construyen. Eso es lo que tendríamos que pensar antes de nuestro voto. ¿Qué tipo de país quieres? Y la otra es, una vez que te comprometes con el voto, que vas y votas, es cómo mantienes el apoyo o no a las políticas con las que estás de acuerdo, con las que son importantes para ti, para tu vida. ¿Cómo participas construyendo esta comunidad? ¿Cómo participas construyendo esta esta red que nos permite saber que podemos ser mejores? ¿Cómo sigues hablando de política? ¿Cómo sigues enterándote de cómo están pasando las cosas en la política? ¿Cómo sigues manteniendo intacta y más bien fortalecida tu capacidad de protesta?
Digo, ya ni siquiera tienes que salir a la calle para protestar, tenemos un montón de vías, ¿no? Pero la protesta en México es algo que está devaluado y tenemos que recuperarlo. Yo volteo y veo los países, por ejemplo, en Chile, quizás la gente se aloca y sale a la calle y dice ni uno más y se acaba esa situación de abuso de gobierno. ¿Por qué? Porque tienen su capacidad de protesta. Digo, ¿nosotros no podríamos hacerlo igual? Claro, y es parte como de lo deseable, ¿no? Esto de que todos asumiéramos una partecita, nada más la que nos toca también en todo este trabajo social, ¿no? Fíjate, Carmina, que hace, bueno, unas horas, a través de Facebook, justamente, le hice un par de preguntas a las personas que nos siguen por estas plataformas respecto a si les atraía la política, si participan en la política y qué piensan de los políticos. Y hay comentarios que me gustaría mucho que pudieras escuchar y en su caso comentar si lo consideras prudente, ¿no? Mira, dice por aquí, por ejemplo, José Iván Arias, lo queramos o no, la ciudadanía siempre participa en ella, todo es política, desde mi percepción de la realidad hasta la manera como deseo que estén mis impuestos. No soy miembro activo de ningún partido, sindicato, organismo. Pienso que los políticos deben hacer más política y menos grilla o pseudopolítica, es lo que dice José Iván Arias, que al final dice, viva AMLO. Concepción Leticia Ruiz dice, no me interesa la política, solo voy y voto por quien me parece más inteligente y por quien ama a México. No confío en los políticos que brincan de un partido al otro y en general es gente ignorante, burda y sumisa a sus líderes. Ojalá desaparecieran muchos partidos satélites y solo hubiera dos. Así no les saldría tan caro a México mantener a tanto burro. Es lo que dice Concepción Leticia Ruiz, que este también es otro tema. Cuando hablabas de los partidos, del voto duro y todo esto, es muy cara también la política, o mantener, más que la política, mantener el sistema político electoral que tenemos en este país, ¿no? Sí, es uno de los sistemas más robustos que hay en el mundo entero, pero es muy caro porque nuestro sistema político electoral se funda en la desconfianza. Como desconfían de tantas cosas que se habían hecho, entonces lo que tienen que hacer es poner muchos mecanismos para garantizar que efectivamente yo, que tengo esta cara, que está en la misma foto de mi credencial, es la que va y vota, ¿no? Es sumamente complicado esto, pero yo creo que ya pasamos esta parte de, digamos, de la democracia institucional, digamos, electoral meramente, y ya estamos en un punto en donde tenemos que pasar a una democracia más de valores, más de participación. Sí es caro, pero es cierto que también tiene sus ventajas, y una ventaja para mí indiscutible es que en este momento en México sí podemos decir que nuestros votos son los que cuentan. Y eso es algo que no teníamos hace 40 años, eso es algo que se fue construyendo con la institucionalidad del país y eso es algo que debemos defender. Si sale caro, bueno, te voy a decir caro respecto a qué. Es caro respecto a cosas de necesidades cotidianas, sí, sí lo es caro, sí. Por ejemplo, ahorita dices, oye, no hay vacunas para los niños contra el su problema de cáncer, pues sí, sí es caro. Oye, es caro porque ya no tenemos estancias infantiles para que las mamás puedan ir a trabajar. Sí, sí es caro. Pero si lo comparas con un parámetro donde dices, es caro, pero nos da una seguridad, nos da una tranquilidad, nos da la certeza de que nuestros votos contaron y que la gente por la que votamos finalmente va a constituir el gobierno que queremos o el que imaginamos que iba a ser mejor. Y eso nos va a evitar una revolución, eso nos va a evitar una confrontación social, eso nos va a dar la tranquilidad institucional, la paz, digamos, creo que vale la pena mantenerlo. Podría irse reduciendo, sí, por supuesto, en la medida en la que nosotros también participemos y que podamos garantizar que podemos mantener bajo esos costos. Claro. Y que sean más eficientes, ¿no? Por supuesto, en el manejo del dinero, eso también. Dice por aquí César Ledón, desde que participamos en las votaciones estamos eligiendo quién puede gobernar, pero hablar de política es desgastante, ya que no podemos estar de acuerdo todos con una misma ideología. Quizá nunca estaremos conformes con tal gobernante. Lo que sí podemos reconocer es la buena labor que pueden hacer algunos, es lo que comenta César.
Jaime Reyes, saludos a Jaime, dice, sí me interesa y mucho. Los políticos no me convencen, sobre todo porque sus intereses personales están por encima de las instituciones. Carlos Treviño dice, a mí no me atrae, no he participado porque la gran mayoría de los políticos son corruptos. Mirna García Barragán dice, cero me interesa, cero participo, y como en todo, pues hay de todo. Hay honestos y corruptos. Son quienes más cerca están de las tentaciones, pero también quienes corren más peligro por amenazas hacia ellos y a sus familias. Me parecen puestos muy delicados, es lo que comenta Mirna. María Teresa Enciso dice, son como el cáncer. Estás obligada a caerles bien para que sean dóciles con lo que defienden, dice María Teresa Enciso. ¿Algún comentario, Carmina? Mira, en términos generales es esta idea de no participo porque es corrupto, porque son los malos, porque es lo peor que nos puede pasar, porque es el peor cáncer, porque... Pero mira, el poder tiene reglas que son muy simples y una de las reglas dice, el poder, el espacio de poder que no se ocupa por uno, lo va a ocupar por otro. Entonces, al final de cuentas, lo que tenemos que hacer es pensar en una renovación de la clase política, pero ¿de dónde va a salir esa clase política nueva? Pues no va a venir del extranjero, de un país lejano, de otro planeta, va a salir de la gente como nosotros, a los que por alguna razón les interesó participar o a los que ya tienen un liderazgo que ha promovido a través de su participación en la comunidad. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que trabajar en hacer que nuestra clase política sea mejor y tenga un mejor nivel, empezando por nosotros, empezando por qué discurso aceptamos. Si aceptamos un discurso de denostación que no tenga un argumento, entonces ya sabes a lo que vamos a tener como resultado. Si aceptamos votar por un partido político que elige a sus candidatos en una tómbola, y no se rían, es cierto, los meten en una tómbola y el que saca y levanta la mano y le aplauden, así los eligen. Entonces, a ver, si nosotros estamos votando por ellos y si estamos votando por un partido, por los candidatos que su partido hicieron puras designaciones, que no hubo una contienda interna, gente que no tiene convicciones y valores democráticos, entonces no nos asustemos cuando los veamos en el poder. Tenemos que fijarnos cómo son, de dónde surgen. Acuérdate, como dicen, origen es destino. ¿De dónde vienes? ¿De qué partido eres? ¿Cómo son sus valores? Y ya sabes cómo se va a portar. No hay nada bajo el sol. Así es. Para que no después estamos engañados con lo que dicen porque dejamos de ver lo que hay, ¿no? De repente es como muy atractivo al oído la política, ¿no? Ay, me está diciendo el candidato lo que yo quiero escuchar. Y poco a veces se reflexiona también está en el ámbito de su competencia, ¿no? Como cuando llega un diputado y un candidato a diputado y te promete, te voy a tapar los baches de tu calle. Y la gente dice, ay, qué bueno, porque ya se me fregó la suspensión de mi carro, ¿no? Entonces dices, ¿y eso qué tiene que ver con el diputado, no? Entonces, bueno, también y eso es la participación. Ajá. Esto es la participación política, conocer cuáles son las capacidades y las competencias, pues eso es algo que te toca a ti, o sea, no se lo puedes endilgar a nadie, lo que tú no hagas por ti no lo va a hacer nadie más. Eso es la política. Y yo no le veo nada de malo, ni de corrupto, ni de ominoso, ni de nada, es todo lo contrario, algo que te sirve para un mejor bien para ti, para tu comunidad, una forma presente. Hay más comentarios, Carmina. Bueno, Ivonne Rodríguez, de la misma manera, dice que no participa porque hay uno que otro honesto, pero la mayoría son corruptos. Irma Inose dice, yo voto y opino en redes. Siempre se benefician del puesto que el político les otorgó para que les pudiera servir, no para servirse. Hay mucho nepotismo, solamente apoyan los políticos a sus conocidos y a los que los llevaron al poder, que no son honestos, salen millonarios y conforman después la élite de los más ricos. Todos son iguales en la política. Adrián Olivares, en el mismo tenor, dice que no le atrae la política ni participa porque los políticos en su país son parásitos que viven de la capacidad intelectual que tienen para vivir a expensas de la tranza y también de la corrupción. José Carlos Vidaurri dice,
Interesante el tema, coincido en que hacer política es ser un buen ciudadano. No esperemos tener excelentes líderes si nosotros somos apáticos y corruptos. A diario observo cerros de basura en las esquinas, camellones, conductores de toda clase, género y edad que se burlan de los reglamentos viales. En la colonia, los vecinos que no asisten a las juntas no aportan y sobre todo esperan que papá gobierno les regale todo. Es lo que dice José Carlos, que esa es la otra, ¿no? No participo y espero que todo me lo den, aparte como yo espero que me lo den, ¿no? En el momento en el que yo lo necesito. Claro, y la verdad es que no va a ser diferente. Nunca vamos a pasar de una cultura política parroquial, que es esta ya viejita, anquilosada, en donde solamente estamos esperando recibir de papá gobierno o que nos den, y vamos a mejorar nuestra condición de vida si no tenemos el compromiso primario de hacernos cargo de nosotros mismos, de las cosas que están al alcance de nuestras posibilidades en nuestra propia comunidad. Y yo voy a insistir mucho, si hay políticos corruptos, si hay políticos que se quedan con lana, si hay políticos que hacen tranza, en buena medida es porque nosotros también lo hemos permitido, porque no les estamos dejando esta posibilidad de decir, te vas por la rayita y tienes que cumplir con eso y tienes que rendir cuentas y tienes que haber una serie de transparencia que nos permita saber qué es lo que estás haciendo con las decisiones que nosotros nos corresponden. O sea, mientras nosotros no nos involucramos en eso, la verdad es que ¿quién se va a sentar tranquilamente a decir, ay, bueno, pues le voy a meter dinero a Pemex a ver quién me dice algo? ¿Cómo por qué? O sea, tenemos una circunstancia sumamente complicada con el país como para que nosotros nos quedemos callados y digamos, bueno, a lo mejor es lo mejor. Es lo mejor, convénceme. ¿Cuáles son tus argumentos? Muéstrame, evidencia que estás haciendo lo mejor, que estás tomando todas las decisiones que son acertadas y que además esas decisiones las consultaste con varias personas, con una mayoría que nos hacen creer que efectivamente se dialogó, se discutió y se llegó al mejor punto, pero no por obra del Espíritu Santo llegan y deciden de manera unilateral y nosotros lo aceptamos. Eso verdaderamente es inaceptable. ¿Cómo dice ese dicho de tanto mata? No, tanto peca el que mata a la vaca Como como el el que que le le tira la agarra la pata. pata, pues Ah, el que sí. le agarra la pata. Bueno, al final por omisión también estamos incurriendo en parte de responsabilidad. Sí, así es. Y es importante que nosotros lo hagamos este cambio de narrativa y lo hagamos rápido. En la medida en la que nosotros nos involucremos, vamos a tener una mejor imagen de lo que es la política, porque obviamente no vamos a involucrarnos diciendo, yo participo en la política porque yo soy corrupta, porque yo soy tranza, porque no, porque quiero fregarme al otro. No, claro que no, yo participo en la política y me involucro en las decisiones de mi comunidad porque quiero lo mejor para mi comunidad, porque estoy dando lo mejor para ellos. Entonces, si yo de verdad estoy dando lo mejor, lo menos que espero es que los que se dedican a ejercer la política desde el área gubernamental me den lo mismo. O sea, no puedo pensar en algo menor a eso. A ver, aquí hay un par de preguntas que tiene Irma y no sé. Dice, política, ¿la está definiendo como cualquier actividad que se realiza en la vida diaria? Está raro. En mi casa no hay 10 personas a las que yo influya. Y se pregunta, ¿ser un ciudadano responsable es ser un ente político? ¿Qué libro de política dice eso? Uy, bueno, hay muchísimos libros que hablan de que ser un ciudadano, un ente político, hace política y te puedo decir, busca cualquier cosa que hable de cultura política y te vas a encontrar que empieza con la participación de la gente, con la información. Tal vez en tu núcleo familiar, en tu familia de origen, digamos, tu familia nuclear, no sean 10 personas, pero no dice que tengan que vivir contigo. Significa que por lo menos hay 10 personas con las que en algún momento de tu vida coincides o dialogas y puedes influir en ellos. Y cuando digo que es una actividad cotidiana, no estoy hablando de una actividad como la que hacemos todos los días de el trabajo doméstico, de limpiar la casa, de barrer, de cocinar. Estamos hablando como una actividad cotidiana porque todos los días, sí o sí, nos relacionamos con el otro. A lo mejor ahorita en el encierro dices, bueno, no salgo y no he visto a mis vecinos, pero estoy segura que participan en algún chat con alguien más, con el grupo de amigos, de vecinos, de la escuela, de la iglesia, de algún lado. Somos seres sociales y en ese sentido
participamos de construir en las decisiones colectivas. Entonces, claro que estás haciendo política y es una política absolutamente digna. Lo que no sería digno es no participar en la política, porque significaría que te están excluyendo de tomar cualquier decisión. Significa que te están quitando todo el poder de hablar, de decidir, de pensar, de verte como una persona. Alguien que acepta no participar en la política, acepta ser invisible, acepta no tener voz. Por eso es importante, porque eres, porque estás aquí, porque vives en comunidad, entonces participas en política. Y no te digo que te metas a las grandes ligas, no te digo que corras al partido político y te registres, y no te digo que te conviertas en luchador social o activista. En la medida de tus posibilidades y de tus intereses, participa, opina, infórmate. Eso es hacer política y eso es lo que nos está haciendo falta. Y bueno, el primer paso es cuestionarse, ¿no? Ya de hecho, el solo hecho de mandar las preguntas, ¿no? De interactuar a través de Facebook, ya habla de que hay un interés, ¿no? También por conocer, ¿no? Por adentrarse en este campo. Bueno, Miguel Zárate, Miguel Ángel Gaitán, Javier Ávila, te mandan muchos saludos, Carmina, dicen que está muy interesante el tema. Lucy Valencia dice, las nuevas generaciones tienen figuras de liderazgo para seguirlas, como Malala Yousafzai, Greta Thunberg, y la tecnología, como es el uso de las redes sociales, que ayudan todavía a hacerlas más conocidas. Manuel Cisneros dice, por desgracia, en ocasiones las decisiones masivas no resuelven los errores de los gobernantes por el abuso de poder que también te da. Es parte de los comentarios también que llegaron, Carmina. Y bueno, no sé si a manera de conclusión, alguna invitación, algún llamado que le quisieras hacer a la gente que te está viendo y escuchando esta noche. Primero agradecerles todos sus comentarios, su participación es sumamente valiosa. Yo de verdad espero que les haya quedado claro mi intención, mi propósito de decirles, sí vale la pena que participen en política porque hacerlo significa una mejor vida para ustedes en el presente y en el futuro. Entonces, vale la pena que lo hagamos. La otra es, hay muchísimas cosas que podemos hacer, como informarnos y tener modelos positivos de política. Ahí me encontré este librito que me encanta, es Historias de mujeres mexicanas que han transformado la historia. Son puras mujeres mexicanas que han participado en la política y son cuentitos chiquitos que pueden ayudarnos, porque de repente dices, no tenemos modelos positivos de hombres o de mujeres. Sí los hay, pero los desconocemos y como los desconocemos decimos no existe. No, claro que no. Adelante, vamos buscando, dialoguen, hablen de política, no le tengan miedo al disenso, es una oportunidad valiosa. Y Carmina, pues yo te quiero agradecer muchísimo esta oportunidad de platicar contigo, de hablar de la política desde lo que yo considero que también es la política, ¿no? Una red social, ¿no? Que se va tejiendo con cada uno y que al final, como dice por ahí esta frase, ¿no? De la política es tan seria que no hay que dejarla nada más en la mano de los que se dicen políticos o de aquellos que eventualmente dedican su vida también a la política, ¿no? Entonces, pues Carmina, yo muy agradecida contigo y además, pues desde acá te mandamos un abrazo muy fuerte, sabes que te queremos mucho y que admiramos mucho el trabajo y todos estos análisis que nos has regalado por años y que bueno, pues si nos lo permites, el próximo año también estaremos nuevamente en contacto contigo para seguir pues conociendo y estudiando y adentrándonos en estos mismos temas. Muchas gracias, Tali. Tú sabes que eres bien correspondida en mi cariño. Agradezco cada vez que me das la oportunidad de expresarme, comprometida con toda la gente que quiere escucharlo con mucho gusto y de verdad deseo que el próximo año no sea tan complicado como este año que hemos estado viviendo, pero que si lo es, sea un año de oportunidades y de crecimiento y en todos los sentidos, en lo personal, pero especialmente como sociedad, que toda su familia esté con bien, con salud y que reciban el próximo año con muchas bendiciones. Pues ojalá que así sea y mira, ya teniendo salud, parte de lo que nos regaló también este año fue esto de revalorar, ¿no? Las cosas que tenemos y que a veces damos por sentadas.
entre otras, la salud y la amistad. Entonces, pues un Claro. fuerte abrazo allá a toda la familia. Gracias, Carmina, y nos Gracias, escuchamos Teli. Los quiero, gracias. pronto. Gracias. Es Carmina Rodríguez, politóloga. Mire, si usted quiere compartir también el contenido de este programa, lo invito a que pues comparta este video a través de mi canal de YouTube. Estoy como Talina Radillo Ledón. Yo lo espero la próxima semana también con otro espacio más, con otro tema que espero también sea de su interés a quien crea tus oportunidades. Que tenga una excelente noche, pásela bien y descanse.